El día de hoy vamos a ver un problema interactivo relacionado a grafos, ya que está muy interesante. Voy a abrirlo en otra. eh, Se llama Sphinx. Ya voy a compartir pantalla, ¿ok? Eh, Screen 2. Ahí está. No es la solución. Déjame ver. Sphinx. Eh, ok. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ya. Entonces déjenme abrirla. Ya. Ok, ¿qué dice? La gran esfinge tiene una adivinanza para ti. Y se nos da un grafo de n vértices numerados de 0 a n-1 y m aristas en el grafo numeradas asimismo de 0 a m-1. Entonces cada arista conecta un par de vértices y es bidireccional, ¿ok? No es un grafo dirigido. Entonces dice específicamente, nos dan dos arreglos, X y Y. La arista J conecta los vértices XJ y YJ. Es decir, nos dan eh, ambos vértices de cada arista. Hay a lo mucho una arista cubriendo cada par de vértices, ok, es un grafo simple. Dos vértices son adyacentes y están conectados por una arista, ok. Y aquí nos dan más definiciones, por ejemplo, nos dan la definición de camino, que son vértices consecutivos que tienen aristas. Eh, ok, definición de conectar, que es que hay un camino entre dos vértices. En el grafo que nos dan, cada par de vértices está conectado, o sea, es un grafo conexo. Hay como llegar de cualquier vértice a cualquier vértice por un camino. Hasta ahí todo bien. Nos dicen que hay n más 1 colores, numerados del 0 al n. Hay un color especial que se llama el color de la esfinge y se le asigna a cada vértice se le asigna un color y nos dan un arreglo con esos colores. Ya, múltiples vértices pueden tener el mismo color y hay colores que pueden quedar no asignados. Inicialmente nos dice que no hay ningún vértice que tenga el color especial N de la esfinge, inicialmente. Entonces ya por ahí ya van introduciendo ciertas cositas. Ok, hay un camino que se llama monocromático si todos los vértices son del mismo color. ¿Ya? Y nos dan una definición un poquito más compleja de componente monocromática. Una componente monocromática es un conjunto de vértices conectados todos entre sí, en el cual todos los caminos entre ellos son monocromáticos, básicamente. Ok, entonces dicen que nosotros sabemos los vértices y las aristas, pero no sabemos los colores reales de los vértices, de los nodos. Queremos encontrar los colores para haciendo una serie de experimentos de recoloreo. Entonces, ¿qué es un recoloreo? Un experimento de recoloreo. Un experimento de recoloreo nos dice que, deme un momento. Un experimento de recoloreo nos dice que podemos recolorear vértices de forma arbitraria. Entonces, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Escogemos un arreglo E de longitud n, o sea, agarramos todos los vértices y le asignamos un color entre -1 y n. Entonces aquí el -1 es es el original. O sea, es como que si le decimos al experimento, considera que este nodo tenga su color original. Pero también le podemos dar cualquier color.
le podemos dar cualquier color entre 0 y n. Y n es un color especial, que es el color de la esfinge, que ningún vértice lo tiene inicialmente. Entonces esto es lo que nos dicen aquí. Eh, lo del color de la esfinge. Entonces, este es el experimento y la respuesta a un experimento es el número de componentes monocromáticas en el grafo que le pasamos, o sea, en el grafo recoloreado. Esa es la respuesta. Y ya vamos a ver ejemplos. Eh, el nuevo color se aplica para este experimento y luego es como que se cambia a los colores iniciales. Regresan a todos los originales luego del experimento. Entonces, en base a estos experimentos, vamos a identificar los colores de todos los vértices en el grafo, haciendo a lo mucho 2750 recoloreos. ¿Ya? Entonces, también nos dicen que nos dan puntos parciales si determinamos correctamente si para cada par de vértices adyacentes, o sea, que están conectados, no conectados, sino que tienen una arista entre sí, si tienen el mismo color o no. Eso nos va a dar puntos parciales. Entonces vamos a tener que implementar una función find colors, hallar colores, donde nos da un arreglo, dos arreglos, los arreglos que representan las aristas, y n que es el número de nodos en total. ¿Qué es lo que tiene que regresar? Un arreglo de longitud n que representa los colores originales del vértice en los grafos, en el grafo. Y asimismo viene la parte interactiva del problema, que es que esta función puede llamar a esta otra función, que dice perform experiment, hacer experimento, el cual toma un arreglo e de longitud n, que especifica cómo uno recolorea los vértices y regresa un entero, que es el número de componentes monocromáticas luego de recolorear. Entonces, esto debe ser llamado a lo mucho 2750 veces, lo cual es muy importante. Entonces, ¿por qué es importante? Porque n es menor o igual a 250. Entonces, por ahí uno ya tiene que irse haciendo ideas de qué es lo que busca el problema, porque obviamente 250 al cuadrado es demasiado. O sea, la solución no te va a permitir hacer un número de llamadas cuadráticas para el caso general, pero sí para casos pequeños. Por ejemplo, para n menor o igual a 50, 50 al cuadrado es, es mucho menos que eso, es 2500, que es justamente menor a 2750. Entonces, para este caso sí nos permitiría hacer una cuadrática, o sea, utilizar este experimento n cuadrado veces, no habría problema. Pero si se dan cuenta, ya para las otras subtareas no. De hecho, este 2750, ¿cómo se compara con este 250? Uno puede decir que es 10 veces, más o menos 10 veces más, o ya si se dan cuenta, tiene que ver un poco con esto. Ya el logaritmo es casi 8, el logaritmo de 250. Entonces, si uno hace una solución de n log n o algo cercano a n log n, sí le va a permitir. Entonces ya por ahí uno ya se va dando la idea de qué es lo que podría permitir el problema. Pero bueno, vamos a ver unos ejemplos. Eh, por ejemplo, aquí dice que los valores pequeños son los colores originales que están ocultos, o sea, eso no los conocemos. Y ¿qué pasaría si nosotros inicialmente
le damos todo, hacemos perform experiment menos uno, menos uno, menos uno, ¿no? En ese caso tiene los colores originales. Entonces, el número de componentes monocromáticas cuando le damos los colores originales es ¿cuánto? Es 3, porque queda el 3 solo aquí, el uno y el 2 están en su propia componente monocromática y el 0 queda solo. ¿Ya? Ahora, si nosotros hacemos un recoloreo en el cual le asignamos a este vértice ya no el original, sino le asignamos el color 0 y le damos menos 1 a todos, va a quedar así. Y en este experimento esto nos va a regresar 1, porque están todos en el mismo color. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? Si ocurre esto es que el 1, el 2 y el 3 tienen que tener, como esto se dejó en color original, tienen que tener el color del 0. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuál es el color de ellos. Y por último dice que ahora les dejamos el color original, excepto el 3 que le damos un 2. Y ahí esto nos regresa 2, con lo cual podemos deducir que este tiene el color 2. Ok, entonces vamos a leer la primera subtarea como siempre hemos visto en estos problemas. Lo primero es ver la primera subtarea e intentar resolverla. Entonces, implementarla y enviarla. Entonces, ¿qué nos dice la primera subtarea? N igual 2. Y como el grafo está conectado, como el grafo es conexo, N igual 2 implica que hay una arista entre los dos. Entonces, tenemos algo así. Simplemente algo así. Ya. Y no sabemos los colores. Pueden ser, los colores pueden ser, en este caso, 0, 0 o 1. Y cuando uno recolorea, le voy a poner recolor, yo puedo usar colores menos 1, 0, 1 y 2. Y estos tienen un significado especial. ¿Ya? El menos 1 quiere decir que mantengan el color original. Y este es un color, el color de la esfinge, que nadie lo tiene inicialmente. Simplemente puede ser usado como para en el recoloreo, como para decir ya tú tienes un color que nadie más tiene, para excluirlo, ¿ya? Entonces, en base a esto me gustaría saber cómo ustedes hallarían los colores originales de estos dos nodos haciendo em, experimentos y cuántos experimentos les tomaría. O me avisan si no quedó claro qué es un recoloreo o cómo funciona un recoloreo. Yo ando leyendo el problema todavía porque me perdí un poco al inicio. Ya, Yo igual. ya. Sí, lea un rato el problema para que lo entienda.
Omar nos estaba preguntando con nada más dos vértices cómo sacaríamos los colores originales, ¿no? Sí, la primera subtarea es solo con dos vértices. ¿Cómo serían los experimentos para sacarle los colores originales? O sea, no deberíamos primero hacer un experimento para ver si tienen los mismos. O sea, llamar primero, ¿cómo se llama esa función? Ya, llamar sin hacer ningún cambio la función perform experiment para ver si ambos tienen el mismo color. Si ambos tienen el mismo color, cambiaríamos cualquiera de los dos al. Ah, no. Ah, no, sí, cambiaríamos, digamos, arbitrariamente al segundo le pondríamos el color 1 y volveríamos a revisar si usar la función perform experiment y si sale que solo hay uno monocromático, significa que ambas son de color 1 y si no, ambas son color 0. Y si en el primer perform experiment sale que no son monocromáticos, haríamos lo mismo, pero sería como al revés, porque nada más podría ser dos distintos, ¿no? Algo así. Ajá, hay muchas formas. Lo que describe sí funciona, pero creo que toma un perform experiment más. El primero creo que no es necesario de ver si tienen el mismo color. Por ejemplo, si le hacemos algo así, menos uno y cero, eh, de hecho simplemente solo tenemos que hacer algo así. Tenemos una vez que hagamos estos cuatro experimentos, ya, ya sabremos el color de todo, ¿verdad? En estos dos, luego de estos dos, ya sabemos el llamémosle A y B, el color de A, y luego de hacer estos dos, ya sabremos el color de B, ¿sí? Porque básicamente probamos, dejamos el color de A inicialmente fijo al original y probamos todos los posibles para B. Entonces, uno de ellos va a retornar 1 y la otra llamada va a retornar 2. Cuando el color sea distinto, va a retornar 2 y cuando sean iguales, va a retornar 1. Entonces, ahí vamos a saber. Y hacemos lo mismo para el otro y eso nos da el color del otro. Me avisan si... Pero Ajá, dime, no podemos ocupar también dos nada más. ¿qué cosa? Tipo, no podemos ocupar dos nada más. Tipo, si hacemos el primero menos uno cero, con eso ya sabríamos el color del que está. No. Ah, no, nada, S- me callo. Sí, Pero, con el primero hacen menos uno cero y eso retorna... ah, no, sí. Sí, Si también. menos uno es cero, Ajá, retorna que es uno y ya sabemos el de menos uno, igual con el segundo. ajá, creo que sí. Creo que ahí no es necesario hacer. Ajá. Solo necesitamos uno. Porque dependiendo si esto retorna 2, entonces si esto retorna 2, tenemos dos casos. Si esto retorna 2, entonces el color... Voy a borrar esto. Si esto retorna 2, entonces el color de A es igual a 1. Y si esto retorna 1, el color de A es 0, ¿verdad? Y así mismo para el otro. Sí, tienes razón ahí. Igual ahí no importa el número de llamadas. De hecho, para esta subtarea, sin importar cuánto que hagan, pueden hacer 100 experimentos y no pasa nada. O sea, igual les va a dar los 3 puntos, ¿verdad? Ok. eh, sé que les había dicho que como es que siempre manden la... Déjenme escribir bien este color. Siempre implementen la primera subtarea,
pero creo que la subtarea 2 también es bastante amigable. Entonces, como esto va a ser fácil de implementar, entonces quiero pasar a la subtarea 2 porque se ve muy similar, es bastante similar y quiero ver cómo resuelve la subtarea 2. Entonces, ¿qué dice la subtarea 2? Subtarea 2 dice que ya podemos tener un grafo general, ¿ok? Podemos tener un grafo general, pero n menor o igual a 250. Entonces, n menor o igual a, perdón, es 50. ¿Y qué es lo que vimos al inicio? Que esto nos permite hacer un total de on cuadrado, eh, on cuadrado experimentos. Ok, antes de pasar a esta subtarea, me olvidé de preguntar a los otros dos si quedó claro cómo se resuelve para n igual 2. A n igual 2. Ajá. Sí, sí, quedó claro. Sí, sí, creo. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora vamos al caso general de n menor o igual a 50 para un grafo general. Esto nos permite, como le digo, hacer n cuadrado de experimentos. Y en base a eso, uno ya se puede ir dando una idea. O sea, como hay n colores y hay n nodos, tal vez haya una forma de ir sacando el color de cada nodo, probando todos los colores posibles, ¿verdad? Eso básicamente por ahí podría ir la idea. Entonces, en base a eso, les voy a dar unos 5 minutos para que lo piensen y me den una idea. Y si tienen preguntas, me hacen. Aquí voy a estar. Pero piénsenlo. Pueden dibujar en un papel también. Creo que eso es lo que más sirve. Dibujar en un papel para este problema. Les voy a dar 5 minutos. Igual voy a estar aquí. Solo que voy a estar muteado y me dicen cualquier pregunta. Omar, perdón, se me trabó. ¿Me podría repetir otra vez lo que hay que hacer? Eh, es ver cómo resolver para n menor o igual a 50 para un grafo general, usando n cuadrado de experimentos. Y lo que dije fue que el n cuadrado, este n cuadrado, podría dar la idea de que para cada, para cada vértice, eh, para cada vértice, de una u otra forma pruebo cada color, ¿verdad? Porque hay n colores y hay n vértices. Entonces, si logro hacer un experimento, si logro hacer, o sea, hago para cada vértice, hago n experimentos probando cada color de una u otra forma. Entonces, eh, eso podría llevarnos a resolver el problema para n menor o igual a 50. Entonces les decía que piénsenlo un poco, un rato, 5 minutos, y les decía que puede ser útil hacer estos pequeños experimentos en un papel con un grafo pequeño para ver cómo se haría el experimento. Entonces, aquí voy a estar en 5 minutos. eh, Discutimos las ideas. Ok, me gustaría escuchar a ver si tienen dudas o alguna idea para cómo hacer para el caso general de n menor o igual 50.
Ok, voy a explicar un poquito de qué idea podría ser. Y es muy similar a la idea del caso, del caso anterior. Dame un rato. Ok. Básicamente, a ver, básicamente nos vamos a situar en que yo quiero este, hacerlo para un vértice, o sea, ir descubriendo el color de cada vértice, uno por uno. Entonces, si yo me enfoco en este vértice, digamos yo tengo un grafo con muchos nodos, algo así, eh, puede ser una cosa así, ¿no? Como sea. Entonces yo me quiero enfocar en el color de este vértice, ¿ya? Entonces yo a este le voy a dejar el color original en todos los experimentos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Así como hicimos en el anterior yo le dejé el original al vértice y luego hice variar al otro, ¿verdad? Entonces, como el grafo es conectado, este vértice en el que me estoy enfocando siempre tiene una arista que sale de él, ¿verdad? Sí o sí, porque si no, no habría cómo llegar a él, ¿verdad? Entonces, digamos que yo agarro a este para que varíe. O sea, este de aquí va a variar con 0, 1, 2, 3, así hasta n-1, que son los colores, ¿verdad? Ya. Hasta ahí es la misma idea del anterior, ¿verdad? Me confirman si se entiende. Sí, Hasta ahí. Pero ¿qué es lo que queda? O sea, queda, queda todo un grafo para colorear. O sea, no sabemos qué color le vamos a dar a estos. No sabemos. ¿Quién me dice qué hacemos con el resto del grafo? esfinge o El de la esfinge. Ya. ¿Y qué es lo que nos va a decir cada experimento cuando hacemos algo así? En términos de componentes monocromáticas. Y lo voy a redibujar. Lo voy a dibujar otra vez. Porque esto de cierta forma se va a ver así. Que van a haber posibles aristas hacia el resto del grafo. ¿Ya? Y el resto del grafo va a ser una cosa así. Que tiene todo color N adentro. Entonces, en términos de componentes monocromáticas, ¿qué es lo que va a suceder? Eh, siempre habría todo el grafo que tiene el color de todo el grafo que tiene el color de la esfinge sería un componente monocromático y los otros dos vértices, dependiendo del color que se le dé, también sería un componente monocromático. Así que cuando la función retorne 2, encontraríamos el color del primer vértice. Exacto. Y no nos tenemos que preocupar de las aristas que vayan hacia adentro de lo que tienen N, porque nunca, nunca van a tener ese color, ¿verdad? Entonces, el experimento retorna 3 si no tiene ese color. El color I que estamos intentando. Si vamos a llamarle A, otra vez A y B. A es en el que nos estamos fijando, B es el que estamos haciendo variar. Entonces experimentos retorna 3 si A
no tiene el color de B. El color, vamos a escribirlo bien. Si A no tiene el color I de B y retorna 2 si lo tiene. ¿Ok? Y aquí, esta parte de aquí, o sea, esto es un más 1, esto es un más 0, y dependiendo, aquí esto va a ser un más 1 o un más 2 a las componentes monocromáticas, dependiendo si es el mismo color o no. Entonces, ¿cuántos experimentos me lleva esto para hacer todo? Por cada vértice como máximo n, o sea, como máximo n cuadrado. Exacto. Para cada vértice. Y ya pueden empezar a hacer estas subtareas, o sea, los 10 puntos si quiero que los implementen. Y si pueden en la máquina virtual, bajándose, descargándose el zip. No sé cómo vayan todos con el tema de la máquina virtual hasta el momento, si han podido o no han podido. Ok, ya me empezó a fallar un poco la pizarra. Ok. Entonces aquí lo que me gustaría ver es que quiero ver sus envíos que obtengan los 10 puntos aquí. Les voy a dar lo que sea necesario. Voy a esperar 5 minutos. En 5 minutos vuelvo a ver si tienen preguntas y ahí vemos, ¿ok? Creo que Matías Abadí iba a decir algo. Así, o sea, no sé, todavía estoy trabajando en el código. Ok. Si estás estancado en algo, puedes compartir para ver. No es que, no, o sea, estoy tratando de pensar un poquito cómo Ah, ya. hacer, no. Te voy a dar más tiempo porque veo que todavía no hay envíos. Entonces, eh, demos un ratito más en que les puedo ir ayudando. ¿Quién quiere compartir primero? Vamos uno por uno. Vamos primero con Matías Rivera para ver qué tal. Ya, a ver. Ahí se puede. Sí, ahí estoy Ya, viendo. no sé cómo. En la Virtual Machine. ¿Cómo hacerlo en la Virtual Machine? Ajá, no, no, no. O sea, ahorita estoy en normal. Porque si abro la Virtual Machine ya no puedo disco. O sea, se Ya me no traba puedes todo. compartir. Ah, ya.
Ajá, entonces por eso estoy aquí normal. Pero Ah, no sé ya. ahorita cómo probar si está bien el código, ¿no? Claro, porque lo que puedes hacer es agarrar el código del grader, el main del grader, Ajá. y copiarlo y pegarlo aquí, abajo de todo esto. Mm, Eso se podría a hacer. ver, sí. Pero ahí le habías dado un input y un output, ¿verdad? No, no, ese es otro problema. Soy el Ah, ya. mismo saco. Ajá, joder. Déjame ver a mí cómo se ve el código del grader para ver si se puede. Sí, creo que ya lo encontré. Sí, ajá. O sea, si copias el código del grader, tendrías que darle el input como especifica el problema y ya. Ese es el grader. Ese es el main. Sí, Ese es el main, pero también hay otras funciones que tienes que copiar. Tienes que copiar el todito las support. funciones del... Ya ves. Ajá. Ajá, y ahí tendrías que el find colors, bajarlo. Hasta. Bueno, Ah, todo sería lo que implementaste, porque creo que se te sí, sí, quedó un sí. pedazo de código ahí. Aquí está. O sea, le copié todo igual, ¿no? Sí. Entonces, ya. Ajá, y ahí veamos. Ahí tendrías que darle un input y ver qué pasa. Solo un input pequeño de dos nodos ya sería suficiente. Ya, ese include Sphinx, ese ya lo puedes sacar, creo. Ajá, creo que lo puedes quitar. Creo que no se Ok. Ahí algo nos dio, creo, ¿no? Porque ¿qué es lo que Ajá, regresa el problema? El main del problema, ¿qué es lo que imprime? Imprime el número de veces que llamaste, eh, que es L. L, el tamaño de G. El tamaño de G, el de Find Colors. Ese tendría que ser 4, ¿no? O sea, está bien. sí.
y dice que hiciste dos llamadas, pero tienes uno de 4 y dice que los colores originales eran 1100 y 3 aristas del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3. O sea que es un camino, ¿verdad? Sí. Entre ellos. Y lo que te devolvió fue 0, 1, menos 1 y menos 1. Mm, Entonces por ahí ya podemos ir depurando un poco, ¿verdad? Porque tiene que ser idéntico al original. mm, Ok, pero es un buen inicio como para ir depurando. Ok, no sé, Mateo Neira, si hayas empezado ya. Sí, ahorita, profe, por si acaso, Omar, ¿me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Sí, sí, me desconectó. Eh, ya estoy yo haciendo un código nada más. ¿Qué nada más tiene que retornar la función findColors? Find colors, lo que tienes que implementar regresa un arreglo. El Un arreglo arreglo de los... de los colores originales. Ay, 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 ay. Entonces, según yo creo que ya debería tenerlo. Ya, en un minuto le voy a hacer un submission, nada más revisar esto. Ya. A ver, quisiera ver de Matías Abadí, que creo que tuvo algún problema técnico o algo así. Sí, se me desconectó el router sin querer. ¿Qué tal vas con el problema? ¿Está un poquito complicado de implementar o sigues trabajando? O sea, sigo trabajando como tal, pero, o sea, yo creería que ya mismo lo tengo, pero estoy viendo algunas líneas todavía, que no sé si me Ya, cuadran o no. ya, está bien. Entonces es necesario eh, testear localmente lo más posible antes de enviar. Eh, ok, tienes un vector con todo menos uno. Este es el vector de las respuestas. Itera sobre todos los nodos. Itera sobre todos los colores. Le asignas todo a n y al BI lo dejas como el original. Así es. Ah, no, le asignas
todo J. Mm, Eso funciona también. O sea, tú lo que hiciste fue hacer esto, hacer que todo varíe. Con, ajá, porque estaba pensando que con el número de la esfinge es más complicado porque tipo si hay tienes que elegir bien el nodo en el que vas a cambiar porque te pueden salir más, ¿cómo se llama? Así, más, chuta, me olvidé cómo se llama cuando son monocromáticos. Bueno, Más componentes monocromáticas. más componentes monocromáticos dependiendo de que no uses. Entonces, así S- es más. Sí, Se lo hicimos así. también sale, ¿verdad? Porque cuando, cuando sale uno, cuando sale uno, o sea, este de aquí tiene ese color también, el que esté adyacente. Sí, creo que también es más simple hacerlo así. Ajá. También funciona así. Y en esto ya te ahorras estar buscando cuál es el nodo adyacente y todo eso. Ok, chévere. Quiero avanzar con la subtarea 3. Entonces, les queda como que de tarea implementar la subtarea 2 por ahora. No voy a no les voy a pedir que implementen la subtarea 3, solo quiero ver las ideas, como hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué nos dice la subtarea 3? Nos dice que el grafo es un camino, eh, es decir, es un árbol de n-1 aristas y los vértices j y j más 1 son adyacentes. O sea, es una línea, básicamente. Entonces, vamos a ver. Y obviamente aquí ya no tenemos... eh, veamos un ratito. Sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí pueden ver la pizarra. El, Esta es una cosa así. Voy a hacerlo con 8. Obviamente ya no tenemos la restricción de n menor o igual a 50. Entonces esto ya lo hace un poquito más difícil el problema. De hecho, por los límites que nos da el problema, nosotros ya más o menos intuimos que tiene que ser algo así, de n log n. Ok, ok, entonces vamos a ver cómo podemos hacer para un camino. Entonces, más o menos, ¿qué se les ocurre hacer utilizando la estructura de que es una línea esta cosa? Tenemos como que tenemos como que grafos separados, como que el caso uno de aquí arriba, lo tenemos como que repetido aquí, ¿verdad? Entonces, qué pasaría si yo hago algo así? O sea, en los casos anteriores yo coloreé algo así. Como que los estamos tratando de independientes, ¿verdad? Y luego yo haría variar estos de aquí, los pares. ¿Ok? Entonces, mm, esto es
útil. Por ejemplo, si yo le pongo n, si yo les pongo n, este x es como que el color que yo considero. Si yo le pongo n, ¿cuál va a ser la respuesta aquí? La respuesta del Del experimento experimento. Ajá, cuando yo le coloreo con n y con -1 a todos los pares. sobre 2. N sobre 2, ¿verdad? No, pues sería n, ¿no? Ah, no, Simón. Entendí. Sería n. Cada uno está por separado, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si yo le asigno el color 0, por ejemplo? Si yo le asigno el color 0, ya le asigno un color real. Si yo les asigno aquí 0. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago el experimento, obviamente va a depender del color, del color original de estos de aquí, ¿verdad? Pero ya no me va a retornar n, ¿verdad? O puede que sí, pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se van a ver los valores? ¿Cuáles son como que las posibilidades? Digamos, si el color oculto de este de aquí es 0, ¿qué es lo que va a pasar? Y digamos que todos los demás son otra cosa. Digamos que todos los demás son 1. Cualquier otra cosa. ¿Qué va a retornar el experimento si yo coloreo así? Esto va a ser una monocromática y de ahí cada cosa por separado va a ser lo suyo, ¿verdad? Entonces va a ser el 8 original, el n, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es como que n menos 2 más 1. Una cosa así. Si es que solo hay uno con ese color. Ahora, ¿qué pasa si en realidad hay dos con ese color? ¿Ya? Si es que hay dos con ese color, ya esto ya se vuelve una componente en sí. Entonces el valor va a ir decreciendo. Es como que decrece en base a la cantidad de nodos que tengan ese color. Y en particular, o sea, esto es si yo lo hago con 0, ¿verdad? O sea, si yo hago con el color 0 para los impares. Pero obviamente, este, yo puedo hacer, la idea es que yo lo haga para todos los colores o para un conjunto de colores en el cual yo, eh, ya voy a borrar estos originales. A los impares les voy dando el color 0, luego les voy a ir dando el color 1 y así yo voy a ir deduciendo el color de los pares. Pero no es suficiente, o sea, porque el valor del experimento cuando yo hago algo así no me dice exactamente cuáles son los que tienen los colores, el color 1. Simplemente
me da como que simplemente me dice, si no me da n, quiere decir que al menos uno, o me va a decir el valor, me va a decir más o menos la cantidad de nodos en este camino que tiene el color 1. No me dice cuáles, lo cual es un problema. Hasta ahí más o menos se entiende la idea que estoy proponiendo. Sí, se entiende más o menos. Entonces, la idea que yo propongo es que los impares se los deje como -1, como el color original, y hagamos variar a los nodos de índice par. De tal forma que eso nos dé una estrategia para ir sacándolos. Y obviamente después haríamos lo contrario, haríamos que los impares sean los que varíen y los pares sean o al revés, ¿no? Al revés de lo que estamos haciendo aquí, que la X vaya en los pares. Ok, entonces lo que dijimos en base a esto es que esta estrategia no nos da exactamente los colores, simplemente nos dice cuál es la cantidad de nodos en este, en este camino. Entonces aquí viene la idea interesante, ¿no? En particular, voy a escribirlo aquí, eh, dándole el color I, dándole a los impares el color I, esto me dice si al correr el experimento me dice que si experimento concluye si el color I está presente o no. Es la única información que podemos sacar con esto. ¿Por qué? Porque va a retornar algo menor a n. Si regresa algo menor a n. Ok. Esta es como que la observación principal. Que tenemos hasta ahora. Ok. ¿Cómo podemos utilizar esta observación? Aquí viene, o sea, ¿cómo explotamos esta observación al máximo? Y aquí viene la idea chévere, que es que digamos, nosotros podemos hacer esto para cualquier subrango, subcamino. O sea, así como lo tenemos ahorita, nosotros podemos tener, digamos, el camino, el camino grande, que es algo así, y lo podemos aplicar esta técnica a un subcamino dentro del camino en sí. Y esta es la idea principal. Digamos que el camino es todo esto. Si nosotros hacemos lo de los pares y los impares aquí dentro, y acá afuera le asignamos el color n, ¿ya? Y aquí probamos con el color i, donde i va a ser del 0 al n-1, o sea, el color real, ¿ya? Lo que yo puedo ir haciendo, en base a la observación que vi, es si el color i está presente en un subrango, en un subrango. Entonces, eso nos va a llevar a la idea de búsqueda binaria, ¿ya? Porque estos subrangos se pueden ir haciendo cada vez más pequeños.
por ejemplo, yo voy a empezar con el camino completo. Con el camino completo así. Voy a dibujarlo una vez más. O lo voy a hacer aquí. De 8 elementos. Y hago la técnica en todo el arreglo. Es decir, marco los pares con -1 y los impares con un color I, ¿verdad? Entonces yo hago la técnica, yo corro el experimento para todo el arreglo. ¿Ya? Si el experimento me dice N, ¿qué yo puedo concluir? ¿Quién me dice si el experimento me dice N en este ejemplo? Digamos que yo le doy el color 0 para hacerlo más concreto. Yo digo que cuando yo hago el experimento, los, los impares tienen el color 0. Voy a borrar aquí esto. Yo digo que estos manes de aquí tienen el color 0. Y corro el experimento que me va a regresar el número de componentes monocromáticas en este grafo. Y a los pares los dejo como los originales. Si la respuesta del experimento es n, es decir, hay n componentes monocromáticas en este grafo, o en este grafo de 8 sería 8, ¿no? Entonces vamos a decir que es 8. ¿Qué yo puedo concluir acerca del color 0 en los pares, en los nodos, en estos de aquí, que son los que yo quiero tener información? Que no existen. Que no existe, ¿ok? Entonces, si el experimento me bota n, si el experimento me bota n, entonces el color I no está. Y paso al siguiente color, avanzo. Ok. Ahora, ¿cuál es el otro caso? El otro caso es experimento me bota menor que n para el color I, para el color 0. Ya. Lo que yo voy a hacer es buscar en qué subcamino del camino grande está, en dónde está presente, porque solo hay dos opciones. Bueno, hay varias opciones, ¿no? O está presente aquí, o está presente acá, o está presente en los dos, ¿ya? Pero ya ahí yo ya puedo ir haciendo una búsqueda binaria, porque digamos que lo que yo quiero hacer es hallar el primer índice que esté coloreado. Eso es lo que yo quiero hacer. Que esté coloreado con ese color. No sé si me explico, vamos a ver bien. Por ejemplo, digamos que el primer índice
Digamos que sí hay, que en este grafo sí existe. O sea, sí hay uno de estos que tiene el 0. Y digamos que es este de aquí. Este de aquí tiene el color oculto de 0. ¿Ya? Yo lo que quiero buscar es llegar a él. ¿Ya? No me va a importar si aquí hay otros. ¿Ya? Si aquí hay otros, los voy a encontrar después, con otras búsquedas binarias. Pero quiero enfocarme en el primer índice. Esto es algo típico de la búsqueda binaria, como que siempre intenta encontrar el primer índice en el que ocurre algo. Entonces, voy a poner aquí, buscar el primer índice. O el primer nodo, el primer nodo con el color I. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Primero, en la búsqueda binaria, primero parto por mitades, ¿verdad? Entonces, primero voy a buscar en esta mitad. Entonces, cuando yo busco en esta mitad y, y yo pregunto, y cuando yo hago esto, para buscar en la primera mitad, yo asigno n a todo lo que está afuera, ¿verdad? Yo asigno n y eso no cambia para nada el resultado de lo que yo busco. Entonces yo hago el experimento en la primera mitad y en este caso me va a devolver el experimento, me va a devolver algo menor a n, en este caso a 4, porque el n es como que el número de nodos, ¿verdad? Entonces yo ya sé, si me devuelve menor a 4, entonces yo ya sé que hay un nodo de ese color, por lo menos un nodo de ese color. Y como yo estoy buscando el primero, siempre intento para la izquierda, ¿verdad? Entonces la siguiente ejecución de la búsqueda binaria va a ser con este. Ya. Y ahora el experimento, digamos que no es, que no es, que este no es, que este tiene un 1 oculto. ¿Ya? El experimento me va a botar 2. O sea, el experimento me va a botar mayor o igual a 2, que es n en este caso. Entonces eso me indica que no hay. No hay. En esta región que yo busco no hay un nodo de ese color. Del color 0. Entonces aquí ya estoy en el caso. Entonces como no hay, yo ya puedo deducir que está en esta región y hago otra vez la búsqueda. No la búsqueda, el experimento. Y aquí el experimento me va a retornar 1, que es menor a 2. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hallo? Que el índice, el nodo, ¿cuál es el 3? 0, 1, 2, o sea, el nodo 2 tiene el color 0. ¿Ok? ¿Más o menos se entendió o no se entendió lo que estamos haciendo? Estamos haciendo, lo que estamos buscando es el primer nodo coloreado con ese color, que tenga ese color.
y se puede hacer con una búsqueda binaria. Ok. Eh, ahora, ¿cómo, cómo nosotros sabemos cuántas veces esto va a ejecutar? Y obviamente una vez que ya encontramos el color de este nodo, o sea, una vez que encontramos un nodo que tenga un color en específico, de ahí en adelante ya le podemos, en los siguientes experimentos, ya este nodo de aquí, que ya lo identificamos, ya puede tener el color N nomás. Ya, eso nos va a permitir encontrar otros nodos que no sean ese, porque si no le damos el color N y hacemos todo el experimento con el 0 otra vez, nunca vamos a llegar a acá. Digamos, si este de aquí tiene el color 0 original y nosotros le dejamos el color, si no le asignamos el color N al que ya encontramos, nunca vamos a llegar acá. Siempre nos vamos a quedar estancados aquí en lo mismo, porque siempre vamos hacia la izquierda. Vamos a preferir ir a la izquierda. Entonces, si le asignamos el N, ya es como que nos olvidamos de este de aquí y el algoritmo de búsqueda binaria se va a ir para acá, para esta región. Ok, entonces aquí viene algo interesante que uno pensaría, ok, o sea, ¿cómo es que esto es más eficiente que lo anterior? Porque sí, estamos haciendo búsqueda binaria, pero es como que hicimos toda una búsqueda binaria para solo un nodo de un color, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el tiempo total es n log n? Y la razón es de que, si se dan cuenta, para cada color, o sea, es como que para cada color presente, hicimos una búsqueda binaria. Porque como el 0 está presente en el índice 2, eso nos llevó a hacer una búsqueda binaria aquí, ¿verdad? Entonces, para cada color presente, eso toma log n. ¿Ya? Y si el 0 está acá, si el color oculto de este de aquí es 0 también, eso nos va a llevar otro log n. ¿Ya? Entonces cada color presente nos lleva una búsqueda binaria de log n, sí o sí, siempre. Pero o sea, cada nodo tiene un color, entonces hay n colores presentes. Entonces como hay n colores presentes, esto da un total de n log n. Siempre. Entonces eso es eh, n log n es 8, ¿cómo es? 250 por 8, algo así, que es menor o igual a 2750. ¿Qué tal? Poquito confuso, no sé si quieren que explique un poco más a detalle esta parte. Y esto es solo para el grafo del camino, o sea, no es para el grafo general. Para el grafo general se va a usar esta idea de búsqueda binaria, pero se hacen otras cosas adicionales. Y no voy a entrar en esa explicación. Sin embargo, hay cómo sacarle
la mitad de los puntos muy fácil a esta subtarea. ¿Por qué? Recordemos que aquí, esto no sé si se acordaban, pero dice que nos dan 50% de los puntos para esa subtarea si determinamos que nodos adyacentes tienen el mismo color o no. O sea, no que los adivinemos, simplemente que determinemos si tienen el mismo color o no. Entonces, si nos está costando llegar a esta idea de búsqueda binaria para hallar los colores exactos, podemos irnos por la aproximación. Y la aproximación es súper fácil, porque vamos a ver cómo se hace la aproximación para sacar los puntos. Entonces, ¿cómo haríamos para determinar si tienen el mismo color? Si, por ejemplo, estos dos tienen el mismo color. No hay que averiguar si son igual, o sea, si el color entre 0 y n, solo si son iguales o no. O sea, literalmente solo hacemos esto de aquí así. Si le damos -1 a los dos, ¿qué es lo que va a suceder? Y si les damos n aquí. Que creo que es lo que ya más o menos hicimos en las anteriores subtareas. Si hacemos este experimento, esto nos va a dar dos posibles valores. Nos va a dar todo esto es una componente monocromática en sí. Y si tienen el mismo color, esto va a dar 1. Entonces esto va a dar 2 o 3 si tienen el mismo color. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo? Ya. En base a eso, nosotros podemos asignarles, porque ya los vamos descubriendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, digamos que no tienen el mismo color. No importa, sí o sí, el primero le vamos a asignar el color 0. Solo vamos a utilizar dos colores, porque solo queremos ver si son iguales o no. Entonces, al primero le asignamos el color 0 y dependiendo de lo que nos diga este experimento, a este le vamos a asignar el color 1. Y vamos a continuar haciendo lo mismo para las siguientes aristas. Entonces, aquí ya aquí hacemos lo mismo, pero ahora nos enfocamos en esta arista de aquí. Este ya quedó como 0, ¿verdad? Eh, entonces el siguiente experimento, todos estos van a tener n. ¿Ya? El color le vamos a asignar -1 y este también le vamos a asignar n. ¿Ya? Todo lo que está afuera. Entonces así mismo el experimento va a votar, en este caso, ¿qué va a votar?
3 o 4, ¿verdad? O sea, la única forma de que nos botó 2 o 3 creo que es cuando están en la esquina, ¿verdad? Porque esto es una componente en sí misma y esto van a ser uno o dos componentes, dependiendo si tienen el mismo color o no. Entonces, supongamos que tienen el mismo color, dependiendo, ¿no? Si tiene color distinto, cambiamos al color anterior. O sea, eh, si aquí tenemos 0 y este es 1, si tienen el mismo color lo dejamos como 1, pero si no cambiamos a 0, regresamos a 0, ¿verdad? Porque no tienen el mismo color. ¿Ya? Y así seguimos haciendo para cada arista. De esa forma nos va a quedar un grafo coloreado así, con puros ceros y unos. Y, y esos colores, si son iguales, indica que tienen el mismo color en el grafo original. Y si no son iguales, quiere decir que son distintos. Entonces, de hecho, aquí van a quedar componentes monocromáticas del mismo color. Así. Y ya, esa idea nos permite sacar eh, la mitad de estos puntos, que son 16.5. Entonces, si no hacemos todo lo de la búsqueda binaria, que nos da los 33, por lo menos sacamos los 10 de aquí, que fue más o menos fácil, más los 16.5. Entonces, vamos a ver las estadísticas de la IOI para confirmar que hay gente que sacó algo así. Entonces, em, ¿cuánto decimos que es? 26.5. Perdón. Miren, hay muchísimos 26.5 en el problema de esfinge. Incluso varios que sacaron bronce, varios que sacaron y unos cuantos que sacaron plata. Y 43 puntos. Vamos a ver. Sí, hay como 12 que sacaron 43 puntos. Ajá. Ok. Impresiones del problema, un poco confuso. Se entendió más o menos las ideas. Ya este de aquí es un poquito más difícil, creo yo. No está en la misma escala del mosaico ni del problema Nile, que creo que eran los más fáciles. Este es un poquito más complejo. No, sí, más complicado que los anteriores, la verdad. Mucho más complicado. Sí, una vez que empiezas a experimentar, o sea, empiezas a dibujar y a ver las ideas de cómo colorear y ver cuáles son las respuestas posibles de los experimentos, ya se entiende un poco más. Ajá. Pero como que si uno no tiene la idea de ir haciendo los experimentos o de qué cosas pueden funcionar, sí es bastante difícil arrancar. Pero creo que las primeras dos subtareas no eran tan difíciles. Ya los casos un poco más generales sí están más complicados. Y esta de aquí del camino de hallar si tenían el mismo color o no, tampoco me parece tan complicado.
Pero bueno, les queda de tarea eh, lanzarse a implementar primero las dos primeras. Si se sienten valientes a hacerlo de la búsqueda binaria, que sería útil porque la búsqueda binaria es una técnica súper utilizada, entonces les permitiría practicar eso. Y si les parece un poco difícil, por lo menos implementar la que saca la mitad de los puntos para esa subtarea. Que creo que aquí, si ven los submissions, pueden ver de algunas personas que han intentado. ¿Cuánto fue que dijimos? 26.5. Pero esa subtarea vale 16. 16.5. Entonces deberíamos ver alguno que otro que saque o 21 o algo así. Claro, 16.5. Bueno, no sé si hay aquí alguna, pero bueno. Con eso concluimos la clase de hoy. Voy a parar la grabación.